Bueno, pues vamos a comenzar. Muy buenos días. Mi nombre es Elena Gallegos. Soy originaria de la comunidad de Santa María, Guazolotitlán, Oaxaca. Mi lengua materna es el mixteco. Vamos a conocer a grandes rasgos la lengua mixteca. A grandes rasgos digo porque son 4 sesiones nada más, por lo que es como un panorama amplio para meternos en qué son las lenguas originarias y para qué, por qué es importante recuperarlas o por lo menos conocer de ellas. Una de las principales, de los principales motivos del por qué conocer, sino a hablar, porque son muchísimas, son cerca de 300 variantes, nada más en Oaxaca, de lenguas originarias. Es complicado hablarlo, pero sin embargo es importante conocerlo. En Oaxaca, cada pequeña comunidad tiene una variante. Mi comunidad, aunque se parece mucho al de la comunidad vecina, tiene su variante y a veces entiende uno poco, sino únicamente interpreta lo que quiere decir la otra persona. Generalmente eso de la interpretación se utiliza mucho en cualquier tipo de lengua, sea las lenguas dominantes como es el inglés, el francés, el alemán, que si no entendemos exactamente, al menos tratamos de entender qué es lo que nos quieren decir, y a veces generalmente va acompañado de ciertos ademanes. Entonces, pero ¿cuál es la importancia de recuperar las lenguas indígenas? Primeramente porque ustedes, me imagino, nacieron y en su entorno lo que se habla es el español, supongo. Entonces, creemos que el español es nuestra única lengua, pero no es así. Nosotros, tiene como el país, la nación conocida como México, es muy joven, demasiado joven. Se constituyó más o menos en 1864 como nación, como Estados Unidos mexicanos. Conocemos un símbolo que es nuestra bandera, y decimos, donde quiera que anda la banderita, son mexicanos, yo me siento mexicana. Tenemos una lengua que es el español, que nos une como nación. Entonces tenemos ciertos símbolos que nos identifica ya como una nación integrada de muchos pueblos, pero no hay que olvidar que el español es una lengua que nos trajeron los conquistadores y nos lo implantaron a nuestros abuelos, a nuestros ancestros. Ahí no era de que quieres o no hablar español porque naciste, no. Tenías que hablarlo, e incluso se utilizó la violencia para poder implementar el español y hacer que las personas originarias se olvidaran de su lengua y muchas veces también de su cultura. Hubo un sincretismo cultural, se mezcló lo originario con lo extranjero, como sucede hasta actualmente. Esa mezcla que vamos del rap, de todo eso, son mezclas que se van haciendo. No vamos a analizar si es bueno, si es malo, porque no es el papel que nos toca ahorita, pero sí entender por qué tenemos que conocer que en México
existe una gran cantidad de lenguas originarias que forman parte de nuestra cultura. En este caso, vamos a hablar del Mixteco de Santa María Guazolotitlán. Es una comunidad muy pequeña. Si podemos, doctor, por favor. Si ven, se ubica después de Guerrero, no sé, me imagino que ubican toda la zona costera, que es Guerrero. Sobre esa línea de la carretera conocida como la carretera panamericana, se encuentra Santa María Guazolotitlán, Oaxaca. Si lo vemos a esta distancia, vemos que hay todavía un buen trecho para la salida al Océano Pacífico. En un contexto más pequeño, ubicamos el estado de Puebla. La distancia aproximada en un mapa para el estado de Oaxaca y por lo tanto, donde se encuentra Santa María Guazolotitlán, que en este caso se ve casi que está dentro del mar, pero no es así. Por eso es que puse estos dos mapas para que se pueda comparar la distancia que hay. ¿Cuántos kilómetros se dan a la costa? ¿Cuántos kilómetros de costa? No, de su localidad a la costa del mar, al mar. Desde mi localidad son... Esta distancia, ¿no? Son como 30 kilómetros. Son como 30 kilómetros más o menos. Bueno, ahí nos vamos a parar un poquito. Hola, Alfredo, bienvenido, muchas gracias. Nos vamos a presentar para que nos conozcamos quiénes somos. Por favor, si gustas presentarte. ¿San Matías qué, perdón? Tlalancaleca. Ah, ¿por dónde queda? Por San Martín. Ok, Itzel. En mixteco sería Yu'u Nañi, yo me llamo Itzel. Bienvenida, Itzel. ¿Tienes algún familiar que habla o que hablaban alguna lengua originaria? Mi abuelita. ¿Alguien más de tu familia lo habla? Ok. ¿Compañero? Diego. De un municipio que se llama Tlaxiaco. bueno, yo igual nada más tengo mi abuelo. Muy bien. Qué interesante. Qué interesante. Nuestra Haru. Nuestro compañero. Soy Alfredo, tampoco tengo ningún familiar que hable alguna lengua originaria, pero estoy muy interesado en idiomas en general. Mi familia es de Veracruz. Muy bien. Maestra, perdón, ¿cómo se dice yo soy? Yo soy Yu'uku y para decir yo me llamo, mi nombre es Sobo Yu'uku y para decir yo me llamo, entonces Nañi Yu'u o Yu'u Nañi, yo me llamo. Nañi Omar. Yu'u Nañi. Nañi Yu'u. Nañi Yu, lo cae, ¿no? Nañi Yu'u. Nañi Yu Omar. Omar. Yo vengo del Bajío, vivo acá, y no tengo nadie que hable lengua. Ninguna lengua originaria. Bueno,
¿Hay alguna pregunta? ¿Continuamos? ¿Todos bien? Ok. Podemos pasar a la siguiente. La comunidad de Santa María Guazolotitlán ya son muy poquitas personas que hablan la lengua mixteca. De la lengua mixteca, ñuque-d. Esa es la lengua mixteca que vamos a aprender aquí, ñuque-d. Hay ñusabi, que es de la alta mixteca. Todos son tu-un. ¿Dónde está? Tu-un. Le ponen tu-un o, yo creo que desde aquí se ve bien. Tu-un o to-o. Ambas, dependiendo de, esas son las variantes que mencionamos. Ambas significan asunto, respecto a lo que vamos a hablar, tema. Ñato o cachiun, ¿de qué me estás hablando? ¿De qué tema me estás hablando? En la región de Santa María Guazolotitlán, que es lo que estamos, la variante que estamos viendo, Santa María Guazolotitlán. Generalmente nosotros nos decimos, ¿de dónde eres? Ah, pues de Guazolo. Ya le quitamos todo el titlán. Guazolotitlán significa guaso de náhuatl, guajot, ¿cómo se llama? Guajolote. Guajolote y tlán, lugar. Este es el nombre en náhuatl que se le dio a Guazolotitlán, en náhuatl. En mixteco es ñu. Ay, ¿dónde está mi? Sí, quiero creer. Estos son sonidos y significa t, t. Sin embargo, para mejor comprensión, no estamos utilizando sonidos en esta introducción de la lengua mixteca. Por lo tanto, lo tomo un poquito más del inglés, pudiéramos decirlo, porque a mi manera de pensar, creo que se entiende un poquito más que utilizar sonidos. ¿Ok? Bueno, la comunidad, la variante que, como les decía, la variante que estamos aprendiendo, que vamos a conocer, en este caso a conocer, es la de Santa María Guazolotitlán, Oaxaca. Podemos pasar a la adelante. Podemos ¿Qué significa esta nada más? Ñu entendé, la última parte, ¿qué significaba? Bueno. Puede ser simplemente pueblo. Sin embargo, si le alargamos un poquito esto, la leyenda, que ahorita vamos a escuchar una parte, la leyenda cuenta que
un anciano salió del pueblo de Ñusabi, del pueblo de la lluvia, y fue recorriendo hasta llegar a Santa María Guazolotitlán y vio que a la gente se le caía el cabello y le puso Ñu, o sea, pueblo de cabeza pelona. Esa es una leyenda. Otra versión es que antes la gente cuando viajaba, cuando se iba a un lugar a otro, cuando se trasladaba, utilizaba una bandeja en la cabeza que le permitía cubrirse del sol y al mismo tiempo le servía para donde encontrara manantiales, tomar agua. Por eso también se puede venir de esa interpretación como ñu, pero no porque la gente fuera pelona, sino porque utilizaba la bandeja. La bandeja que es diferente de la jícara. Y me iba yo a traer la bandeja y la jícara para poder diferenciar. Bueno, será en la siguiente. Esa es la interpretación de ñu, o ñu, vemos aquí un poquito la ropa que se utiliza en Santa María Guazolotitlán, Oaxaca. Me imagino que tú que vives por allá has identificado a personas que usan este tipo de vestimenta o no. Sí, ¿verdad? Ok. La vestimenta no es exclusiva de Santa María Guazolotitlán, lo utilizan varias otras regiones. La variante de la lengua sí es única y exclusivamente de Santa María Guazolotitlán, Oaxaca. Sama, rayo. Sama es ropa, rayo es hombre. Por eso, ¿quieres preguntar? ¿Ibas a preguntar algo? No, ¿verdad? Ok. Coto, cachi. Bueno, coto se dice en mixteco. Las personas de razón, que son las que hablan español, los que llegaron en aquel tiempo, que llegaron a instalarse ahí, que llegaron junto con los españoles, le dicen cotón, pero en mixteco es coto. Cutucha'a es la vestimenta que es, dijéramos, pantalón, pero allá le dicen igualmente los mestizos calzón. Aunque sea un pantalón, ¿verdad? No, el pantalón le dicen actualmente pantalón, ya se modernizó, pero esta prenda, como está hecha de fibra natural, que es el algodón, y es tejido y luego cortado, cosido, para que entonces se le da el nombre de cutucha'a o calzón. Cutuchini, sombrero. El sombrero no se teje en Santa María Guazolotitlán, creo que es de Tlaxiaco, de por ese rumbo, que es más arriba, entre la capital de Oaxaca y Pinotepa Nacional. Entonces el Señor trae coto, cutucha'a, cutuchini, dicha que en español pasa a ser guaracha. Generalmente estaba hecho de llanta de carro prácticamente. Y eso lo utilizaban únicamente para ir al monte, para ir a la selva. La selva ya es más como introducirse a lo inhóspito. Entonces el monte es donde ellos tienen su terreno de cultivo y únicamente para ir al monte utilizan
utilizaban, ahora ya todo el mundo anda con botas hasta de los que tienen casquillos, utilizaban la andicha o el guarache para no lastimarse con las espinas que se desprendían de los árboles. Hay unas espinas de, no sé, de 10 centímetros de tamaño, muy puntiagudas. Pasamos con la vestimenta de las mujeres, Sa'ma Chase'e o Sa'ma Ñose'e. En este caso puse Sa'ma Chase'e, ropa para mujeres. Se'e es mujer o femenino. Ña es ella. No, chase'e. Si vemos, por ejemplo, que nacieron esto se aplica, el raye y chase'e, aplica como para diferenciar géneros, tanto en animales como en personas. Chase'e, vamos a suponer, nacieron unos perritos y dice, queremos conocer qué sexo es, pues los vamos alzando y decimos, charaye es masculino, chase'e es femenino. Che'e es la enagua, enredo. También le dicen posaguango. El posaguango yo no lo había escuchado hasta ya muy grande, que empezaron a utilizar la palabra posaguango. Me imagino que debe de provenir de alguna otra, debe de derivar de alguna otra palabra, pero generalmente es che'e. Nami che'e trae puesto una enagua o un enredo. Pero no, perdón, ¿no le suena a usted nada posaguango en el mixteco? No, pero lo puse porque se está usando. Mandil. El mandil también tendrá muy poco tiempo, por decirlo, ¿no? de una larga data. Tendrá como unos 60, 70 años que se empezó a usar el mandil, porque antes no se utilizaba el mandil, únicamente cuando una era niña. Cuando una era niña, lo único que traía era una sabanita, si acaso. Conforme íbamos creciendo, desarrollándonos, cuando se alcanzaba la edad de 13, 14 años, entonces ya se ponían el enredo como símbolo de que ya entraba en la etapa de la pubertad, y sobre todo porque también protegía de alguna manera tapaba la menstruación. Entonces estaba hablando del mandil. Entonces no se usaba, el mandil no se usaba. Sin embargo, como las personas en los convivios, en las fiestas, empezó a llegar que el sacerdote, y a partir de ello empezó a entrar también la educación, ¿no? A partir de ello se empezó ay, andas destapada, provocas, eso está mal, ¿no? No, dice mi mamá que hubo un padrecito que dijo, tápense. Luego andan las muchachas ahí corriendo con las
las boobies, ¿no? En este caso las chichis ahí flotando. Entonces, pero en nuestra cultura eso no se veía mal, no era incorrecto, no era inmoral. La religión y la educación nos enseñaron a ver el cuerpo humano como algo pecaminoso, algo que hace tentar a los hombres sobre todo. Antes se bañaba uno en los pocitos, pues lavabas la ropa, te bañabas y los hombres pasaban o muy temprano para irse a su trabajo. Entonces toda esa mañana era como tiempo de mujeres para ir al pozo, para ir a bañarse, para ir a hacer sus actividades y no pasaban hombres. Entonces había como ya marcado un respeto. En la tarde empezaban a regresar y ya nada más era como acarrear agua. Sin embargo, si por alguna razón se estaba bañando una mujer en el pozo y pasaba el hombre, era la vista al frente totalmente y a cierta distancia. Vamos a suponer que a donde está Alfredo, se están bañando, está el pozo, el hombre pasa, pero pasa totalmente viendo de frente, nunca una mirada, dijéramos, a ver quién se está bañando, ¿no? Entonces había como un respeto natural. Sin embargo, regreso de que con la religión, con la educación, se empezó a meter la idea de lo pecaminoso, de lo moral o inmoral, y entonces se obligó a las personas a utilizar este tipo de prenda que se llama mandil. Vamos con shiku. Ahí dice shiku, muy cerrado, pero es shiku. Cuando pronunciamos el Q, abrimos las fosas nasales. Shiku. Si captamos shiku, tenemos la fosa nasal cerrado, shiku. Pero si abrimos la fosa nasal en la terminación kun, sale como una N que tampoco se puede poner porque diríamos shikun y no es shikun, es solamente shikun. Actualmente ya la mayoría de las mujeres también traen sus chanclitas porque ya hay cierto pavimento y el pavimento quema, entonces es necesario traer protección en los pies. Así es como se integra la vestimenta. Esta en agua, no se hace en el pueblo, se hace en una comunidad, en otra comunidad que se llama Ñu, Do, Yu. En español es Pinotepa de Don Luis. Esta comunidad es muy interesante, si tienen oportunidad de estudiarla, de buscarla en internet. Es una comunidad extremadamente creativa, son muy creativos, son muy artistas, como artistas naturales. Y ellos son los que pintan o pintaban el hilo con un molusco, que es ese tono que resalta un poquito más, como
Si decimos morado, pues no es morado. Si decimos... es un color que únicamente se obtiene del molusco y se pinta el algodón para crear ese color. Esta vestimenta se ha dejado de usar porque en primera pues ya existen las toallas sanitarias. Segunda, porque es una prenda muy cara vale alrededor, no sé, ahorita aproximadamente 1,000 pesos, yo creo, y me estoy yendo a lo mejor abajo del costo, es una prenda muy cara. También hay de calidad y varían los colores. Entre menos colores lleve y más hilo industrial, que es el que conocemos para bordar, va reduciendo su costo, pero entre más hilo pintado natural lleva, es más caro su costo. Podemos pasar a la siguiente, doctor. ¿A cuánto está ese pueblo del suyo, maestra? Ahí sí no sabría calcularle. No, será como unas 2 horas y media, más o menos. Es un pueblo muy interesante. Si tienen oportunidad, búsquenlo, de verdad. Bueno, ya estamos finalizando con pudiéramos poner, doctor, busque ahí un audio. Vamos a escuchar, adelántele 1 minuto 3 segundos. ¿Qué puede ser? Vamos a repetirlo. Pequeño y Más. Más. Un poquito menos. Unas indicaciones en este Ay, párele tantito. Vamos a escuchar un poco de audio porque creemos, bueno, solamente aprendemos palabras y palabras o pequeñas frases y no podemos imaginarnos cuando se habla de un tema, cuando incluso filosofan, todo tiene un contexto. Entonces, por eso traje este audio para que más o menos ustedes escuchen, no desde mi voz, sino desde esta grabación, cómo es una secuencia de hablar. Quienes ya estuvieron en la clase anterior van a poder identificar una que otra palabra posiblemente, o sonidos o tonos. Vamos a escuchar con mucha atención. Si no entienden nada, no importa. Los que estuvieron en la clase anterior fuimos hablando de etapas de edades, que es cuando los bebés de 0 a 5 años lo único que hacen son sonidos guturales, gu, 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 y nosotros los papás decimos, ¡ay, ya dijo agua! No dijo agua, dijo gu, gu. Entonces, yo les decía a los compañeros que estuvieron en las clases anteriores que esta es más o menos la etapa. Estamos en esa etapa solamente de generar sonidos guturales para que en un próximo, ¿no? Cuando tengamos ya, ¿cuánto empieza un niño ya a decir una que otra palabra? Como a los 2 años, ¿no? Hay quienes al año y medio, pero como a los 2 años ya más o menos sabe que agua, sopa o chopa, pero ya va teniendo idea de qué es lo que está hablando y más o menos es la etapa que nosotros debemos de entender en la que estamos cuando aprendemos un idioma que no es nuestra lengua materna. Entonces escuchamos con atención. Va a ser nada más un pedacito porque... Ay, el tiempo siempre nos come. Por favor, doctor. Su distancia aproximada a la capital del estado es
Está hablando de Huazolotitlán, ¿a qué distancia está? Pero antes, unas indicaciones en mixteco sobre esta narración. Yana itu chalakaki kunchia. Yo de que pashan chichitu chalakaki kunchia. Ya chan kuini chitu chalakaki kunchia. Yunani Agustina Gómez Torres. Tayubiki Guanacaki Nuyu. Yo sokani chakosu tucha. Sutucha uyu chinanyira Juan Gómez. Rayo y chanta ukura. Washakuya ni chakora chichiku. Ichinya no velura. Tandekani mayu chaya. Itachira yutu chayo chut takwaku kachira. Nanda kuya ichinyidora. Con eso. Itachira nuni. Ya tenana. Ya ino pe. ¿Lograron captar una que otra? Bueno, ella cuenta, al parecer es una profesora que cuenta a sus niños y comienza con ¿cómo se llama el tema que contamos aquí? ¿Qué animales salen en esta historia? ¿Qué contamos? ¿Qué aprendiste con lo que acabamos de contar? Yo me llamo Agustina Gómez Torres y yo ahora voy a contar cómo vivieron mis abuelos. Mi abuelo se llamó Juan Gómez, él era del pueblo de Ñu y muchos años vivió en el campo. Tuvo una pequeña casa y alrededor de esta sembró árboles frutales para obtener su fruto para comer. Vivió muchos años, sembró maíz, camote, tomate, chile, tabaco, sandía, calabaza, en fin. Hasta ahí dejamos el... Vamos al siguiente. Esa es en la voz de una mujer. ¿La siguiente grabación? La siguiente grabación. O sea, ¿sigo corriendo o otro? La otra. Es leyenda. Ajá, esa. Es nada más para identificar los tonos, los sonidos, y es la leyenda del nombre de los pueblos. Él dice, cuenta la gente mayor, Rachanu, que donde se llama Ñu Sabi, pueblo de la lluvia, salió un anciano, venía donde hizo cauce el río y todo lo que le sucedía en el camino recorrido se fue quedando el nombre de los pueblos. Al principio dice el Señor que contó la leyenda, es que en Ichaña, río salado, tomó agua, pero estaba salada y lo llamó Ichaña. Siguió y pasó a Cerro Grande y así él continúa relatando la historia de cómo se fueron adquiriendo, se fueron nombrando los pueblos en mixteco. Poco a poco vamos a ir analizando un poquito más, vamos a incluso el sonido, las palabras, eso nada más es cómo se oye en otra voz, no nada más en la mía, ¿ok? Vamos a terminar un poquito con la filosofía mixteca. Dice, aquí se están casando la recomendación de las personas adultas, de los padres, de los abuelos, es va con chi ñasaon, vive bien con tu esposa. Ya cuacu tama su tumaño, así Dios te bendecirá y bendecirá tu casa. Ña ñi cañitaon, no pelees. Ña ñi caondabañi, no digas malas palabras. Chi ñaba'a, porque no está bien. Ika con
vive delicadamente o sagradamente. Yacuacu, to'oba. Así es la buena palabra. Esa es la recomendación para un matrimonio. ¿Quién dice eso usualmente? Generalmente los padres, que son los que bendicen a los novios. La bendición sabemos que ya es de la cultura occidental porque ya es católica. Antes obviamente no era la señal de la cruz. Ahí es donde entra el sincretismo cultural, religioso y muchas veces social. Para los que no entraron en un principio, les comentaba yo de por qué, podemos regresar al primer, a la primera diapositiva, doctor. Bueno, aquí se ubica Santa María Guazolotitlán, como lo vimos en el mapa. El mixteco es la tercera lengua indígena nacional más hablada en México. Pertenece a la familia lingüística otomangue. Otomangue significa una familia de lengua otomí y tiene 81 variantes. Les comentaba por qué es importante conocer las lenguas originarias. En el mundo hay aproximadamente 6,000 lenguas originarias. La India tiene aproximadamente 300 lenguas originarias, pero su lengua oficial es el inglés. En África igual hay muchísimas lenguas originarias, pero su lengua es el francés. Nosotros, todas las variantes, porque aquí estamos únicamente hablando del mixteco, pero tenemos una cantidad de lenguas originarias. Pero ¿cuál es nuestra lengua común? El español. El español, ustedes, los que nacieron, el español es su lengua materna. El mío es el mixteco. El de la abuelita de Itzel es el náhuatl. El de abuelita, el mixteco, una variante del mixteco, porque si la señora, la ma'a, viene aquí e intentamos platicar ella y yo, no nos entenderíamos porque hay diferentes maneras de pronunciar la misma cosa. Bueno, entonces, nuestra cultura, la que nosotros conocemos, la que nos instalaron aquí, la que nos metieron aquí, es la occidental, totalmente occidental. Y a punta de golpes, ¿no?, nos quitaron nuestra cultura ancestral, que es la lengua originaria, la que hablaban nuestros padres, echaron tierra encima, como hicieron con las pirámides, ¿no? Se fue descubriendo, como se está descubriendo ahorita las lenguas originarias, que se le está dando importancia, pero porque la ONU está nuevamente diciendo que hay que recuperar, que sí son importantes porque forman parte de una cultura, de qué era lo que pensaban nuestros ancestros. Nuestros ancestros tienen mucha conexión con la tierra, la tierra y el ser humano es uno solo. Nosotros cuando regresamos a nuestra casa, por decirlo así, a donde tenemos que llegar en algún momento, nos vamos a integrar nuevamente a la tierra, porque tierra somos, porque estamos compuestos de diferentes minerales. Entonces, pero a mí todavía me tocó
que no me permitían hablar, aunque mis compañeritos, compañeritas de la primaria, de primero, segundo, porque el tercer año lo hice ya acá, hablábamos, pero casi en secreto, algo que no podíamos explicar en español, pero donde los maestros nos cacharan hablando el mixteco entre nosotros, nosotras, pues sí era un castigo, eran reglazos en las manos. Eso era lo más común, los reglazos en las manos. Entonces nos quitaron nuestra cultura de manera violenta. Actualmente la ONU pretende, como yo lo veo, como una nueva victimización o una revictimización, porque ahora las lenguas originarias, la mayoría, se fueron transmitiendo oralmente. Sin embargo, ahora hay que hablarlo, escribirlo, y es muy complicado. Sobre todo el mixteco es muy complicado. Sin embargo, estamos tratando. En Santa María Huaxolotitlán no hay mucho interés de los niños por recuperar la lengua, porque se los están enseñando con escrituras como el que decía de sonido, que no son grafías, no son letras, son sonidos. Otro es creo que sí, no, es más así. Es otro sonido. Todo esto lo podemos encontrar en la fonética internacional, esos sonidos. Entonces, la importancia de recuperar las lenguas originarias es porque nosotros, de alguna manera, venimos de una cultura ancestral, de una cultura que tuvo su propia lengua, que tuvo su propia filosofía, su propia, sobre todo les comentaba, esa conexión con la tierra. Lo que vemos ahorita que, pues no, ves una plantita que está ahí ya cayéndose y no somos capaces de enderezarle y echarle un poco de agua, no, si nos seguimos pisando porque ya se hizo el camino. Entonces, es importante recuperar esa conexión con la naturaleza y nosotros somos uno mismo. Se distanció la naturaleza del ser humano porque el hombre o el ser humano se constituyó como el centro y la naturaleza únicamente al servicio del hombre, la explotación para obtener bienes. Entonces, ojalá y tengan interés, no nada más en la lengua mixteca, sino de conocer varias lenguas. Obviamente no lo van a hablar, pero lo poco que puedan conocer de esas lenguas van a entender que México es pluricultural. Tenemos una lengua común, sí, el español. Tenemos una bandera, tenemos una nación. Es cuestión política y económica, porque es lo que nos permite comunicarnos de manera masiva, digamos. Sin embargo, vamos con nuestro español a Estados Unidos y pues nos ven feo. Nos discriminan porque por nuestro color, por nuestro físico, porque no sabemos pronunciar bien su inglés, aunque lo habláramos, pero tendríamos casi que estudiar mucho igual para conocer acentos, tonos, todo, y poder comunicarnos así como ellos quieren, y a pesar de ello, se nos seguirían discriminando porque esa es su ideología. Bueno, con eso damos por terminado la clase de hoy. Muchas gracias por venir. Gracias, maestra.